Alejandro abrió los ojos aquella mañana con el mismo peso de siempre. 70 años llevaba caminando por el mundo, y los últimos 10 los había caminado solo. Se levantó despacio, como cada día, y se preparó un café en la cocina de su casa en las afueras de Sevilla. La ventana daba al antiguo olivar que había cuidado durante décadas. Los árboles estaban allí, firmes, retorcidos por el tiempo, igual que él. Su esposa había muerto hacía una década. Carmen se llamaba. Había sido el amor de su vida, la única mujer que conoció de verdad. Cuando ella se fue, algo dentro de Alejandro también se apagó. No de golpe, sino poco a poco, como una vela que se consume en silencio. Ahora su vida era simple. Desayunaba, caminaba por el olivar, leía el periódico, preparaba algo ligero para comer. Por las tardes, a veces salía al pueblo, compraba pan, saludaba con un gesto al panadero. Luego volvía a casa y se sentaba en su sillón, hasta que oscurecía. No se quejaba. La soledad no era mala compañía cuando uno ya no esperaba nada más. Esa mañana de octubre, el cielo amenazaba lluvia. Las nubes grises cubrían Sevilla como una manta pesada. Alejandro terminó su café, se puso una chaqueta ligera y salió a revisar los olivos antes de que cayera el agua. Caminó despacio entre los árboles. Tocó la corteza áspera de uno de ellos, sintiendo las grietas bajo sus dedos. Había flores silvestres brotando entre las raíces. Flores tardías que aparecían cuando ya nadie las esperaba. Como yo, pensó. Cuando volvió a casa, la lluvia comenzó a caer. Primero despacio, luego con más fuerza. Se quitó la chaqueta mojada y fue hasta la puerta de entrada. Allí, en el suelo, había un sobre blanco. Lo recogió con curiosidad. No esperaba correo. Nadie le escribía ya. El sobre era diferente. Papel grueso, de buena calidad. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante y cuidada. Alejandro Morales. Nada más. Ni dirección completa, ni remitente. Se sentó en su sillón junto a la ventana y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta, también escrita así a mano, con la misma letra hermosa. «Estimado señor Alejandro», comenzaba. «No nos conocemos, pero siento que debo escribirle. Me llamo Isabela. Tengo 25 años. Lo vi hace unos días en el café de la plaza, sentado junto a la ventana. Usted miraba hacia afuera, con una expresión que no puedo olvidar. Había algo en su rostro que me tocó el alma. Una serenidad, una belleza tranquila, como un cuadro antiguo que uno quiere tocar, que uno quiere entender». Alejandro levantó la vista de la carta. Su corazón latía más rápido de lo normal. Volvió a leer esas palabras. Una belleza tranquila. Nadie le había dicho algo así en toda su vida. Ni siquiera Carmen, que lo amaba, había usado palabras como esas. Continuó leyendo. Sé que esto puede parecerle extraño. Quizá piense que estoy loca, pero es el estado pensando en usted desde ese día. Me pregunto quién es, qué piensa cuando mira por la ventana, qué historias guarda en su corazón. Quiero conocerlo. No sé por qué, pero siento que debo hacerlo. Si esta carta le molesta, por favor, ignórela. Pero si algo en usted siente curiosidad, si algo en su corazón responde a estas palabras, me encantaría recibir una respuesta suya. Con admiración sincera, Isabela. Alejandro dejó la carta sobre su regazo. La lluvia golpeaba contra el cristal de la ventana. Afuera, el olivar se veía borroso entre el agua. Volvió a tomar la carta. La leyó de nuevo, despacio, saboreando cada palabra. 25 años. Era apenas una niña. Podría ser su nieta. Pero había algo en esas palabras que lo despertaba. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que ya ni recordaba su existencia. Ella lo había visto. Lo había mirado de verdad. No como los vecinos que lo saludaban por cortesía.
No como el panadero que ya ni siquiera esperaba respuesta. Ella lo había visto y había encontrado belleza en él. Alejandro cerró los ojos. Recordó su juventud, cuando Carmen y él se conocieron. Recordó la emoción de recibir su primera carta de amor, escondida en el bolsillo de su camisa como un tesoro. Recordó cómo el corazón le latía fuerte entonces, cómo cada palabra de ella era un regalo. Había olvidado esa sensación. Creyó que se había ido para siempre con Carmen. Pero ahora, con esta carta en sus manos, sentía algo parecido. No igual, porque nada podía ser igual, pero parecido. Como si la primavera visitara su corazón seco, trayendo una brisa suave que movía hojas muertas. Se levantó del sillón y fue hasta la cocina. Puso la carta sobre la mesa y se quedó mirándola mientras preparaba otro café. ¿Debía responder? ¿Qué podía decirle él a una mujer de 25 años? Era absurdo. Ridículo. Pero sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Esa noche, Alejandro no pudo dormir bien. La carta estaba sobre su mesita de noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esas palabras. Una belleza tranquila. Quiero conocerlo. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Se duchó con más cuidado que de costumbre. Se afeitó mirándose al espejo, viendo las arrugas profundas de su rostro, el pelo blanco, los ojos cansados. Pero quizá Isabela había visto algo más. Quizá había algo en él que todavía valía la pena. Se sentó a la mesa de la cocina con papel y pluma. Hacía años que no escribía una carta a mano. Comenzó varias veces. Tachó palabras. Arrugó hojas. Finalmente, escribió algo simple y honesto. Estimada Isabela, su carta me sorprendió profundamente. No sé qué vio en mí ese día, pero sus palabras me han tocado el corazón. Gracias por escribirme, Alejandro. La metió en un sobre y salió a caminar hacia el pueblo, con la carta en el bolsillo de su chaqueta. Por primera vez en 10 años, caminaba con un propósito. Por primera vez en 10 años, algo dentro de él despertaba. Parte 2. Pequeñas acciones adquieren significados ocultos. Alejandro tardó 3 días en enviar la carta. La llevaba consigo cada vez que salía de casa, guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Pasaba frente al buzón de correos en la plaza, aminoraba el paso, luego seguía caminando. ¿Qué esperaba de esto? ¿Qué podía esperar un hombre de 70 años de una muchacha que apenas comenzaba su vida? Pero el cuarto día, una mañana fresca de noviembre, finalmente la dejó caer dentro del buzón. Escuchó el sonido suave del sobre al tocar el fondo metálico. Ya estaba hecho. Volvió a casa con las manos vacías y el corazón inquieto. Se preparó un té y se sentó en su sillón, mirando hacia el olivar. Los árboles se mecían con el viento otoñal. Las hojas caían despacio, girando en el aire antes de tocar la tierra. Pasaron 5 días sin noticias. Alejandro intentaba mantener su rutina, pero cada mañana se levantaba más temprano, esperando escuchar pasos en el camino de entrada, esperando ver un sobre blanco bajo su puerta. Nada. Quizá ella había cambiado de opinión. Quizá su respuesta la había decepcionado. Era tan breve, tan simple. Debió escribir más, compartir algo interesante, algo que valiera la pena. El 6.º día, cuando ya empezabas a aceptar que no habría respuesta, encontró otra carta. Esta vez el sobre era color crema, más pequeño que el anterior. Lo abrió con manos temblorosas. Querido Alejandro, comenzaba. Ya no era estimado señor, era querido. No imaginas la alegría que sentí al recibir tu carta. Pensé que quizá te había asustado, que mis palabras fueron demasiado atrevidas, pero respondiste, y eso significa todo para mí. Cuéntame de ti. ¿Qué haces en tus días? ¿Qué ves cuando miras por esa ventana? Quiero conocer tu mundo. Con cariño, Isabela. Alejandro sonrió. Hacía tanto tiempo que no sonreía así.
Esta vez no tardó 3 días en responder. Esa misma tarde se sentó a escribir. Le contó sobre el olivar, sobre los árboles que había plantado con sus propias manos, hacía 40 años. Le habló de las flores tardías que crecían entre las raíces, de cómo le gustaba caminar entre los olivos al atardecer. Le contó que su esposa había muerto hace 10 años y que desde entonces vivía tranquilo, sin esperar mucho de la vida. Fue honesto. No intentó parecer más interesante de lo que era. Las cartas comenzaron a ir y venir con regularidad. Una cada semana, a veces 2. Isabela le contaba sobre su vida en Sevilla, sobre su trabajo en una pequeña galería de arte, sobre su pasión por la pintura. Le hablaba de los colores que veía en el mundo, de cómo la luz cambiaba según la hora del día. Sus cartas estaban llenas de vida, de una energía que Alejandro había olvidado que existía. Él le respondía con sus historias del pasado, con recuerdos de cuando Sevilla era diferente, cuando las calles olían a azahar y los veranos parecían eternos. Le hablaba de su juventud, de los festivales de flamenco, de las noches largas conversando con amigos que ya no estaban. Un día, Isabela le envió un pequeño paquete junto con su carta. Dentro había una flor seca, prensada cuidadosamente entre 2 hojas de papel. Una flor silvestre, de pétalos morados y centro amarillo. La encontré en el jardín de mi vecina, escribía Isabela. Me recordó las flores de tu olivar. Quiero que la tengas. Alejandro sostuvo la flor con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo. La colocó dentro de un libro, entre las páginas, para conservarla. Algo estaba cambiando en él. Empezó a cuidarse más. Se cortaba el pelo con regularidad. Se ponía camisas limpias, incluso cuando no iba a salir. Por las mañanas, al afeitarse, se miraba más tiempo en el espejo. Una tarde, mientras escribía otra carta a Isabela, se sorprendió sonriendo sin razón. Pensaba en ella constantemente, en sus palabras, en su forma de ver el mundo, en cómo lo hacía sentir vivo de nuevo. Llegó otra carta. Esta vez incluía un dibujo. Era un retrato de él, hecho a lápiz. Isabela lo había dibujado de memoria, basándose en aquel día que lo vio en el café. El dibujo era simple pero hermoso. Mostraba su perfil, su mirada perdida hacia la distancia, las líneas de su rostro marcadas con delicadeza. «Eres mi inspiración», había escrito al pie del dibujo. Alejandro tuvo que sentarse. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Nadie lo había llamado inspiración jamás. Nadie lo había dibujado. Nadie lo había mirado así. Colgó el dibujo en la pared de su habitación, donde pudiera verlo cada mañana al despertar. Las semanas pasaban y las cartas se volvían más íntimas. Isabela le contaba sus miedos, sus sueños de viajar, de exponer sus pinturas algún día en una galería importante. Le hablaba de su infancia difícil, de cómo el arte la había salvado de la tristeza. Alejandro le respondía con sus propias confesiones. Le contó cómo había sido perder a Carmen, cómo los primeros años de soledad fueron los más duros. Le habló del vacío que sentía algunas noches, de cómo había aprendido a vivir con él. «Pero tus cartas han cambiado algo», le escribió una noche. «Es como si el invierno dentro de mí comenzara a retirarse, como si la primavera tocara mi puerta después de mucho tiempo». Isabela le respondió rápido. «No sabes cuánto significan tus palabras para mí. Siento que te conozco desde siempre, aunque nunca hayamos hablado caras a cara. Siento que nuestras almas se reconocen». Alejandro leía esa carta una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en su memoria. Cada carta de Isabela traía algo nuevo. A veces un pequeño regalo, una postal de un cuadro que le gustaba, una hoja de otoño perfectamente conservada, una fotografía de las calles de Sevilla al amanecer.
Él comenzó a corresponder. Le enviaba aceitunas de su olivar, envueltas con cuidado. Le mandaba flores silvestres que cortaba en sus caminatas. Una vez le envió una piedra lisa del río, pulida por el agua durante años. «Como yo», le escribió, «pulido por el tiempo, pero todavía aquí». Los vecinos empezaron a notar el cambio. Alejandro caminaba diferente, con más energía. Saludaba con una sonrisa genuina. El panadero comentó que se le veía bien, más joven. Alejandro simplemente asentía. No podía explicarles que una muchacha de 25 años estaba trayendo luz a su vida con palabras escritas en papel. No lo entenderían. Pero él sí entendía. Entendía que algo precioso estaba creciendo entre esas cartas. Algo que no tenía nombre todavía, pero que lo llenaba de una calidez que creía perdida para siempre. Algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Algo que lo hacía sentir por primera vez en 10 años que la vida todavía guardaba sorpresas. La carta de Isabela llegó un martes por la mañana. «Alejandro, necesito verte. Llevo meses escribiéndote y siento que te conozco, pero quiero ver tu rostro cuando hablas. Quiero escuchar tu voz. Estaré pintando en el Parque de la Alameda este sábado por la tarde. Si quiere, pasa por allí. Estaré junto a la Fuente Vieja. Isabela». Alejandro leyó la carta 3 veces seguidas. El miedo lo invadió inmediatamente. ¿Y si ella se decepcionaba al verlo de cerca? ¿Y si la magia de las cartas se rompía cuando estuvieran frente a frente? ¿Y si él no sabía qué decir? Pero algo más fuerte que el miedo lo empujaba. El deseo de verla, de ponerle rostro a esas palabras que habían cambiado su vida. El sábado amaneció despejado. Alejandro apenas durmió la noche anterior. Se levantó temprano, se duchó 2 veces, cambió de camisa 4 veces. Finalmente, eligió una azul clara que Carmen le había regalado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales. Se miró al espejo. Un hombre de 70 años le devolvió la mirada. Pelo blanco, arrugas profundas, manos temblorosas. ¿Qué estaba haciendo? Salió de casa a las 3 de la tarde. El Parque de la Alameda estaba a 20 minutos caminando. Llegó temprano y se sentó en un banco alejado, observando. Necesitaba un momento antes de acercarse. Había familias paseando, niños jugando, parejas sentadas en la hierba. El sol de noviembre caía suave sobre los árboles. Las hojas doradas cubrían los caminos. Entonces la vio. Estaba junto a la Fuente Vieja, exactamente donde había dicho. Sentada en un taburete pequeño, frente a un caballete. Llevaba un vestido largo de color terracota y el pelo negro recogido en una trenza suelta. Pintaba con concentración, moviendo el pincel con gestos seguros. Alejandro se quedó inmóvil. Era hermosa, joven, llena de vida. El sol jugaba con su pelo, iluminando mechones sueltos que se movían con la brisa. ¿Cómo podía él acercarse a alguien así? Pero ella levantó la vista, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos recorrieron el parque hasta encontrarlo. Se miraron desde la distancia. Isabela dejó el pincel. Se levantó despacio. Una sonrisa apareció en su rostro, amplia y genuina. Alejandro no pudo moverse. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en el parque podían escucharlo. Ella caminó hacia él, despacio, sin prisa, sin apartar la mirada. Cuando estuvo frente a él, Alejandro se puso de pie. Sus piernas temblaban. «Alejandro», dijo ella. Su voz era suave, cálida, exactamente como él la había imaginado. «Isabela», respondió él. Su voz salió ronca, áspera de esa emoción. Se quedaron mirándose en silencio. Los segundos se estiraban. Alejandro podía ver cada detalle de su rostro. Los ojos oscuros, brillantes de emoción. Las pecas ligeras en sus mejillas. La sonrisa que no desaparecía. «Eres exactamente como imaginé»,
dijo ella finalmente. No, eres más, eres real. Alejandro no supo qué responder. Sentía un nudo en la garganta. Ven, dijo Isabela. Quiero mostrarte algo. Lo tomó suavemente del brazo y lo guió hacia su caballete. El gesto fue natural, sin forzar, pero Alejandro sintió el calor de su mano a través de la tela de su camisa. El cuadro en el caballete mostraba el parque, los árboles dorados, la fuente, las sombras largas de la tarde. Pero en el centro había una figura, un hombre sentado en un banco, mirando hacia el horizonte. Empecé a pintarlo hace una hora, explicó Isabela. Cuando llegaste, supe que eras tú. Te reconocí por tu forma de moverte, por cómo observabas antes de acercarte. Alejandro miró el cuadro, luego a ella. ¿Me has estado pintando? He soñado con este momento, susurró Isabela. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Desde la primera carta, he soñado con verte así, de cerca, real. Tomó el cuadro del caballete con cuidado. Lo sostuvo frente a él. Es para ti. Quiero que lo tengas. Alejandro extendió las manos para tomarlo. Sus dedos rozaron los de ella en el intercambio. Fue apenas un segundo, un toque ligero, pero sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. Isabela también lo sintió. Alejandro lo supo por cómo sus ojos se abrieron ligeramente, por cómo su respiración cambió. Ninguno apartó la mano inmediatamente. Se quedaron así, con los dedos apenas tocándose, el cuadro entre ellos, las miradas entrelazadas. Gracias, murmuró Alejandro. Su voz temblaba. Nadie había hecho algo así por mí. Isabela sonrió. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No sabes cuánto he esperado esto. Conocerte, verte, estar aquí contigo. Alejandro finalmente tomó el cuadro. Lo sostuvo con cuidado, como el tesoro que era. Se sentaron juntos en el banco donde él había estado antes. Isabela a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume suave a jazmín. Hablaron durante horas, sobre todo y sobre nada, sobre las cartas, sobre el olivar, sobre los sueños de Isabela de exponer sus obras algún día. Alejandro le contó historias de su juventud, de cuando Sevilla era diferente. El sol comenzó a descender. Las sombras se alargaron. Las familias se fueron marchando del parque, pero ellos seguían allí, hablando, riendo a veces, en silencio cómodo otras veces. Cuando el cielo se tiñó de naranja, Isabela se acercó más. Apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Él se tensó por un momento. Luego, despacio, levantó el brazo y lo colocó alrededor de sus hombros. Era la primera vez en 10 años que abrazaba a alguien así. Sintió el peso suave de su cabeza, el pelo rozando su mejilla. Cerró los ojos y respiró profundo. «No quiero que este día termine», murmuró Isabela. «Yo tampoco». Se quedaron así mientras el sol terminaba de ocultarse. 2 figuras en un banco, abrazadas contra el frío que empezaba a llegar con la noche. La diferencia de edad no importaba en ese momento. Los años que los separaban desaparecían. Eran solo 2 almas que se habían encontrado, que se reconocían, que se necesitaban. Cuando finalmente se levantaron para irse, Isabela tomó la mano de Alejandro. La sostuvo con firmeza mientras caminaban hacia la salida del parque. Él no soltó su mano. Por primera vez en años, Alejandro sintió que pertenecías a alguien de nuevo, que alguien lo elegía, que alguien lo veía. Si fueras tú, ¿te atreverías a seguir adelante con este amor? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. Parte 4. Encuentros secretos. Pasión oculta. Enamoramiento. Después de aquel día en el parque, todo cambió. Alejandro ya no podía fingir que aquello era solo una amistad inocente. Ya no podía decirse a sí mismo que eran solo cartas, solo palabras. Isabela existía. Era real.
y él la deseaba cerca con una intensidad que lo asustaba. Se encontraron de nuevo 3 días después. Esta vez fue Isabela quien sugirió el lugar. Las orillas del río Guadalquivir, lejos del centro, donde los turistas no llegaban y los vecinos del pueblo tampoco paseaban. Llegaron por separado. Alejandro primero, esperando junto a un sauce viejo que crecía torcido hacia el agua. Isabel apareció 10 minutos después, caminando despacio por el sendero de tierra. Cuando lo vio, corrió los últimos metros. Se abrazaron sin palabras. Alejandro sintió el cuerpo delgado de Isabella contra el suyo, sus brazos rodeando su cintura con fuerza. «Te extrañé», susurró ella contra su pecho. «Yo también». Se sentaron en la hierba, con el río fluyendo tranquilo frente a ellos. El atardecer pintaba el cielo de rosas y naranjas. Isabela sacó un pequeño termo con té caliente y lo compartieron, pasándose la misma taza. Hablaron de todo. Isabela le contó sobre una exposición que había visto en Granada, sobre los colores imposibles que el artista había usado. Alejandro le habló de su juventud, de cuando tocaba guitarra en pequeños bares de Sevilla, de las noches interminables cantando flamenco con amigos que ya no recordaban su nombre. «¿Todavía tienes la guitarra?», preguntó Isabela. «Está guardada. Hace años que no la toco. Quiero escucharte algún día». Alejandro sonrió. «Mis dedos ya no son los mismos. Están rígidos, torpes. No importa. Quiero escucharte de todos modos». Cuando oscureció por completo, Isabela se acercó más. Tomó la mano de Alejandro y la sostuvo entre las suyas. Trazó las líneas de su palma con un dedo, despacio, como si leyera su vida en esas marcas. «Tienes manos de trabajador», dijo. «Manos que han hecho cosas importantes». «Manos viejas», corrigió él. «Manos hermosas». Isabela llevó la mano de Alejandro a su mejilla. La sostuvo allí, cerrando los ojos. Alejandro sintió la suavidad de su piel, el calor que emanaba de ella. Su corazón latía desbocado. No sabía si esto estaba bien, si debía apartarse, si debía protegerla de él mismo. Pero no se movió. Los encuentros se volvieron frecuentes. 2 veces por semana, a veces 3. Siempre en lugares escondidos. La tetería abandonada en una calle estrecha de Granada. Un mirador olvidado en las afueras de Sevilla. Los rincones del parque donde nadie iba al anochecer. Alejandro vivía para esos momentos. Los días entre encuentros eran vacíos, sin color. Solo existía de verdad cuando estaba con ella. Una tarde lluviosa de diciembre, se encontraron en un pequeño café casi desierto. Se sentaron en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Isabela pidió chocolate caliente, Alejandro un café solo. «Mis amigos me preguntan por qué sonrío tanto últimamente», dijo Isabela. Había alegría en su voz, pero también algo de preocupación. «¿Qué les dices?» «Nada, no puedo decirles nada». Bajó la mirada. No entenderían. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Culpa, vergüenza, miedo. «Quizá tengan razón en no entender», dijo. Su voz sonó cansada. «Quizá esto no tiene sentido». Isabela levantó la vista bruscamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No digas eso. Por favor, no digas eso». Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de él. «Lo que siento por ti es lo más real que he sentido en mi vida. No me importa lo que piensen los demás». «Pero debería importarte. Eres joven. Tienes toda una vida por delante. Yo soy un viejo que... Eres el hombre que me hace sentir viva», interrumpió Isabela. «Eres el hombre con quien quiero estar. No me importa nada más». Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa. Se miraron en silencio mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del café. «Cuéntame tu sueño más grande», dijo Alejandro finalmente. Necesitaba cambiar de tema, alejarse de esa conversación peligrosa. Isabela sonrió entre lágrimas.
Quiero tener mi propia galería algún día. Un espacio pequeño, íntimo, donde pueda mostrar mi trabajo y el de otros artistas que nadie conoce todavía. Quiero crear algo que dure. Lo harás, lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tienes fuego dentro. Lo veo en tus ojos, en cómo hablas de tu arte. Ese fuego no se apaga. Isabel apretó su mano con más fuerza. Tú también tienes fuego. Quizá lo olvidaste, pero yo lo veo. Por eso me enamoré de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Enamoré, ella lo había dicho. Lo que ambos sentían, pero no se atrevían a nombrar. Alejandro cerró los ojos. Cuando los abrió, Isabela lo miraba con una intensidad que le quitó el aliento. Yo también, susurró él. Yo también me enamoré de ti. Isabela soltó un sollozo suave. Se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se sentó junto a él en el pequeño banco, tan cerca que sus cuerpos se tocaban. Apoyó la cabeza en su hombro. Alejandro pasó el brazo alrededor de ella, sosteniéndola. Tengo miedo, confesó Isabela. Miedo de que esto sea demasiado frágil. Miedo de que el mundo lo destruya. Yo también tengo miedo. Pero no quiero renunciar a esto. No quiero renunciar a ti. Ni yo a ti. Se quedaron así largo rato. El café se vació a su alrededor. El dueño limpió las otras mesas, pero no los molestó. Quizá vio algo en ellos, algo que merecía respeto. Cuando finalmente salieron, la lluvia había cesado. Las calles brillaban bajo las farolas. Caminaron juntos hasta donde nadie pudiera verlos. Allí, en una calle oscura, Isabela se detuvo. Se puso de puntillas y besó la mejilla de Alejandro. Sus labios se demoraron un segundo más de lo necesario. Alejandro sintió el mundo detenerse. Cuando ella se apartó, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Alejandro podía ver cada detalle de sus ojos, sentir su respiración entrecortada. «Buenas noches, Alejandro», susurró Isabela. «Buenas noches». Ella se alejó caminando despacio. Alejandro se quedó allí, inmóvil, con una mano sobre la mejilla donde ella lo había besado. El mundo había cambiado, ya no había vuelta atrás. La tarde llegó gris y pesada de lluvia. Alejandro estaba en casa preparando té cuando escuchó golpes suaves en la puerta. Abrió y encontró a Isabela empapada, temblando bajo la tormenta que había llegado sin aviso. «Perdona», dijo ella. «Estaba cerca, pintando en el olivar, y la lluvia me sorprendió. ¿Puedo...?» «Entra, por favor». Alejandro se hizo a un lado. Isabela entró sacudiéndose el agua del pelo. Llevaba un vestido ligero completamente mojado, y sus labios tenían un tinte azulado por el frío. «Espera aquí». Alejandro fue a su habitación y regresó con una manta gruesa. La envolvió alrededor de los hombros de Isabela. «Siéntate junto al fuego. Voy a preparar algo caliente». Encendió la chimenea en la sala. El fuego creció despacio, llenando el espacio de luz dorada y calor. Isabela se sentó en el sofá viejo, abrazando la manta contra su cuerpo. Alejandro volvió con 2 tazas de té humeante. Se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. «Gracias», murmuró Isabela. Tomó la taza entre sus manos buscando el calor. «No quería molestarte». «No molestas. Nunca molestas». Bebieron en silencio. Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos retumbaban a lo lejos. La lluvia golpeaba las ventanas con furia. «Esta casa es hermosa», dijo Isabela mirando alrededor. «Se siente llena de historias». «Demasiadas historias, quizá. Algunas buenas, otras tristes». «Cuéntame una triste». Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué querrías escuchar algo triste?» «Porque quiero conocer todo de ti, lo bueno y lo difícil». Alejandro dejó su taza sobre la mesa. Miró hacia el fuego. Las llamas bailaban, proyectando sombras movedizas en las paredes. «Carmen murió aquí», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. «En la habitación de arriba.
Fue un cáncer rápido, cruel. Los últimos meses la cuidé día y noche. La veía desaparecer poco a poco, y no podía hacer nada. Isabella dejó su taza también. Se acercó más a él. El día que murió, yo estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano. Ella abrió los ojos, me miró y dijo: «No te quedes solo demasiado tiempo». Luego cerró los ojos y se fue. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Alejandro. Hacía años que no hablaba de esto con nadie, pero me quedé solo. 10 años solo, porque no sabía cómo hacer otra cosa, porque sentía que le debía esa soledad, que sería una traición a su memoria si... Su voz se quebró. Isabella tomó su rostro entre sus manos. Lo obligó a mirarla. Ella quería que fueras feliz. Te dijo que no te quedaras solo. Escuchaste sus últimas palabras, pero no las obedeciste. No puedo traicionarla. No es traición. Es vida. Es permitirte sentir de nuevo. Las lágrimas también corrían por las mejillas de Isabella ahora. Sus rostros estaban tan cerca que Alejandro podía sentir su aliento. «Tengo miedo», confesó él. «Miedo de olvidarla. Miedo de lo que siento por ti». «No vas a olvidarla. Ella es parte de ti. Pero yo también puedo ser parte de ti. No tienes que elegir entre su recuerdo y tu presente». Isabella acercó su frente a la de él. Se quedaron así, respirando juntos, con las lágrimas mezclándose entre sus rostros. Alejandro cerró los ojos. Sintió las manos suaves de Isabella en su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. Entonces, sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, inclinó la cabeza y besó su frente. Fue un beso suave, casi reverente, como una bendición, como una promesa. Isabella soltó un suspiro tembloroso. Alejandro besó sus párpados cerrados, sus mejillas húmedas, la punta de su nariz. Isabella levantó el rostro. Sus labios quedaron frente a los de él. Se miraron. El fuego crepitaba. El mundo afuera rugía con la tormenta. Y entonces sus labios se encontraron. Fue un beso tentativo al principio. Suave, exploratorio. Los labios de Isabella eran cálidos, dulces. Temblaban ligeramente. Alejandro sintió que su corazón explotaría. Hacía tanto tiempo desde la última vez que había besado a alguien así. El beso se profundizó. Isabella abrió los labios. Sus manos subieron hasta el cuello de Alejandro, enredándose en su pelo blanco. Él la acercó más, sosteniéndola con brazos temblorosos. La manta cayó de sus hombros. Ya no importaba el frío. Se besaron como si fuera la primera y última vez, con hambre y ternura, con desesperación y cuidado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Isabella apoyó su cabeza en el pecho de Alejandro. Él la rodeó con sus brazos, sosteniéndola contra su corazón. «Te amo», susurró Isabella. «Aunque el tiempo se detenga, aunque el mundo entero esté en contra, te amo». Alejandro cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, perdiéndose en el pelo oscuro de Isabella. «Yo también te amo». Las palabras salieron rotas, cargadas de años de soledad, de miedo, de culpa, pero también de esperanza, de una alegría que creía imposible. Se quedaron así largo rato, abrazados frente al fuego. Afuera la tormenta seguía, pero dentro de esa casa había paz. Isabella levantó el rostro. Buscó los labios de Alejandro de nuevo. Él respondió sin dudar esta vez. Los besos se volvieron más profundos. Las manos de Isabella recorrían su rostro, su cuello, sus hombros, como si quisiera memorizarlo con el tacto. Alejandro sentía cada terminación nerviosa de su cuerpo despertando. Era como volver a la vida después de estar muerto durante años. Se recostaron en el sofá. Isabella sobre él, liviana como una pluma. Sus cuerpos se amoldaban perfectamente. Alejandro acarició su espalda por encima del vestido todavía húmedo. Sintió los latidos de su corazón contra su pecho. Rápidos, intensos. «No tengas miedo»,
susurró Isabela contra sus labios. Estoy aquí, estoy contigo. Lo sé, lo sé. Se besaron hasta que el fuego comenzó a ir y a apagarse, hasta que la lluvia afuera se convirtió en llovizna, hasta que sus labios dolieron de tanto buscarse. Cuando finalmente se separaron, Isabela se acurrucó en los brazos de Alejandro. Él la sostuvo con ternura, acariciando su pelo. «Quédate», dijo él. No era una pregunta, era una súplica. «Me quedo». Se quedaron dormidos así, abrazados en el sofá. El fuego se consumió hasta convertirse en brasas. La tormenta pasó, y por primera vez en 10 años, Alejandro no durmió solo. Por primera vez en 10 años, se sintió completo. Alejandro despertó con el sol entrando por la ventana. Isabela seguía dormida en sus brazos, respirando suave. Su pelo se desparramaba sobre el pecho de él. Se veía tan joven, tan frágil en el sueño. Él la observó en silencio. La felicidad de la noche anterior se mezclaba ahora con una inquietud creciente. ¿Qué habían hecho? ¿Qué estaban haciendo? Isabela abrió los ojos despacio. Sonrió al verlo. «Buenos días», susurró. «Buenos días». Se besaron suave, sin prisa. Luego Isabela se levantó, estirándose. Su vestido estaba arrugado y seco ya. «Debo irme antes de que alguien me vea salir de aquí», dijo. Había tristeza en su voz. «Lo sé». Se despidieron en la puerta. Un último beso. Una última caricia. Alejandro la vio alejarse por el camino de tierra. Cuando desapareció entre los olivos, él cerró la puerta y se apoyó contra ella. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Los días siguientes fueron felices y tortuosos a la vez. Se veían en secreto, siempre cuidando que nadie los viera juntos. Los besos robados en calles oscuras. Los abrazos apresurados antes de separarse. Pero el secreto pesaba. La tarde del miércoles, Alejandro caminaba por el pueblo comprando pan, cuando escuchó voces conocidas. «Vi algo extraño el otro día», decía doña Mercedes, su vecina de toda la vida. Estaba hablando con el panadero. Alejandro con una muchacha joven, muy joven. Caminaban juntos por la orilla del río. Alejandro se quedó inmóvil detrás de un estante. «¿Alejandro? ¿Nuestro Alejandro?», preguntó el panadero incrédulo. «Él mismo. Y la muchacha no tendría más de 25 años. Iban muy juntos, muy cercanos». «Qué raro. Él siempre ha sido tan serio, tan reservado desde que murió Carmen». «Pues ya no tan reservado, al parecer». Alejandro salió de la tienda sin comprar nada. El corazón le latía desordenado. Las piernas le temblaban. Ya empezaban los rumores. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces. Caminó por la casa. Las paredes parecían cerrarse sobre él. El viernes por la mañana recibió una llamada de su hijo, Miguel. Vivía en Madrid y lo llamaba una vez al mes. Siempre breve, siempre formal. «Papá, necesito hablar contigo. Llegaré mañana». «¿Pasó algo?» «Hablaremos mañana». Miguel colgó antes de que Alejandro pudiera preguntar más. Algo estaba mal, muy mal. Miguel llegó el sábado al mediodía. Entró a la casa con el rostro serio, tenso. Traía algo en la mano, una carta. La primera carta que Isabela le había enviado a Alejandro. «Encontré esto cuando vine la semana pasada», dijo Miguel. Su voz era fría. «Estabas en el olivar. Entré a buscar unas herramientas que dejé aquí y vi esta carta sobre tu mesa. La leí». Alejandro sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Miguel, yo...» «¿Una muchacha de 25 años, papá? ¿En serio?» Miguel dejó caer la carta sobre la mesa. «¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza?» «No es lo que piensas». «¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Porque aquí dice claramente que una niña te está escribiendo cartas de amor. Una niña que podría ser tu nieta». «No es una niña, es una mujer. ¿Y yo?» «Estás haciendo el ridículo». «Los vecinos hablan.
Doña Mercedes me llamó preocupada. Dice que te han visto con ella. Alejandro se dejó caer en una silla. De repente se sentía muy viejo, muy cansado. La amo, dijo simplemente. Miguel soltó una risa amarga. ¿La amas? Papá, tienes 70 años. Ella tiene 25. Esto es una locura de viejo. Es vergonzoso. Las palabras golpearon a Alejandro como piedras. Vergonzoso. Locura de viejo. Te pido que te alejes de ella. Continuó Miguel. Por tu bien, por el bien de la memoria de mamá. Esto no está bien. Tu madre me dijo que no me quedara solo demasiado tiempo. ¿Y tú crees que esto es lo que ella quería? Que te enredes con una muchacha que busca quién sabe qué de ti. Isabela no busca nada. Ella me ama. Por Dios, papá, despierta. Nadie de 25 años puede amar a un hombre de 70. Está confundida, o peor, te está usando. Alejandro se levantó bruscamente. La rabia le subió por el pecho como lava ardiente. No hables así de ella. No la conoces. Y tú tampoco la conoces realmente. ¿Cuánto hace que se ven? ¿Meses? ¿Y ya crees que es amor verdadero? Es más real que cualquier cosa que haya sentido en 10 años. Miguel negó con la cabeza. No puedo verte así. No puedo permitir que destruyas tu dignidad por una fantasía. No es tu decisión. Soy tu hijo. Es mi responsabilidad cuidarte, incluso de ti mismo. Se miraron en silencio. Dos hombres separados por años y por algo más profundo. Por la incapacidad de entenderse. Miguel se fue poco después. Las últimas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Alejandro se sentó de nuevo. Tomó la carta de Isabela, la que Miguel había encontrado. La leyó otra vez, buscando consuelo en esas palabras escritas, meses atrás. Su teléfono sonó. Era Isabela. Alejandro, necesito verte. ¿Ha pasado algo? Yo también necesito verte. Se encontraron en su lugar secreto junto al río. Isabela llegó con los ojos rojos de llorar. Mis amigos lo descubrieron, dijo apenas lo vio. Alguien nos vio besándonos. Me llamaron esta mañana. Dijeron cosas horribles. Alejandro la abrazó. Ella temblaba contra su pecho. Mi hijo también lo sabe, confesó él. Encontró tu primera carta. Isabela se apartó para mirarlo. El miedo brillaba en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Se sentaron en la hierba. El río fluía indiferente a su dolor. Quizá deberíamos parar, dijo Alejandro. Las palabras le quemaban la garganta. Quizá tienen razón. Quizá esto es egoísmo mío. Estoy arruinando tu vida. Isabela tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos ardían con determinación. No, no digas eso. El amor no tiene edad. Lo que sentimos es real. No voy a renunciar a ti porque otros no lo entiendan. Pero te están lastimando por mi culpa. Me lastimaría más perderte. Se miraron entre lágrimas. El peso del mundo caía sobre ellos, pero en ese momento, abrazados junto al río, eran solo dos personas que se amaban. Dos personas dispuestas a luchar. No sé cómo haremos esto, susurró Alejandro. Lo haremos juntos, respondió Isabela. Pase lo que pase, juntos. Se besaron mientras el sol descendía. Un beso lleno de miedo y valentía, de amor y desesperación. El secreto había estallado. Ahora tocaba enfrentarlo. Los días siguientes fueron los más difíciles. Miguel llamaba cada noche, siempre el mismo discurso, que Alejandro estaba cometiendo un error, que la gente hablaba, que esto terminaría mal. Alejandro dejó de contestar el teléfono. Los vecinos ya no lo saludaban igual. Doña Mercedes desviaba la mirada cuando lo veía pasar. El panadero le daba el cambio sin mirarlo a los ojos. Los murmullos lo seguían por las calles del pueblo. Pobrecito, ha perdido la cabeza. A su edad, debería tener más dignidad. Esa muchacha debe buscar algo. El dinero, quizá. Las palabras llegaban a sus oídos como agujas.
Alejandro caminaba con la cabeza baja, sintiéndose culpable por algo que antes lo hacía feliz. Isabela lo tenía peor. Sus amigas dejaron de invitarla y a salir. En la galería donde trabajaba, sus compañeros cuchicheaban a sus espaldas. Uno de ellos le dijo directamente que estaba cometiendo un error, que estaba desperdiciando su juventud con un viejo. Su familia se enteró también. Su madre la llamó llorando. «¿Qué estás haciendo, Isabela? Un hombre de 70 años. ¿Has pensado en el futuro? ¿En cómo se verá esto?» «Lo amo, mamá. El amor no es suficiente. Piensa con la cabeza. Ese hombre es mayor que tu propio padre. Cuando tengas 30, él tendrá 75. Cuando tengas 40. No me importa. Debería importarte. Estás tirando tu vida por la borda». Isabela colgó con lágrimas en los ojos, pero no cedió. Se seguían viendo, aunque ahora cada encuentro estaba teñido de angustia. Ya no había la alegría sencilla de antes. El peso del juicio social los aplastaba. Una tarde, mientras caminaban por un sendero alejado, apareció un hombre joven, alto, de unos 30 años, con ropa cara y actitud arrogante. «Isabela», dijo. Su voz era dura. Isabela se tensó inmediatamente. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Te os he estado buscando. Necesitamos hablar». Alejandro sintió la incomodidad de Isabela. Se acercó más a ella, protector. Diego lo miró con desprecio, apenas disimulado. «¿Este es él? ¿Este es el viejo por el que me rechazaste?» «Diego, vete. No tenemos nada que hablar». «Sí tenemos. Llevo 2 años esperándote, Isabela. 2 años demostrándote que soy el hombre para ti. Y tú me rechazas por esto». Señaló a Alejandro con un gesto despectivo. «Alejandro es más hombre que tú jamás serás», respondió Isabela. Su voz temblaba de rabia. Diego rió con amargura. «¿En serio? ¿Un hombre que podría ser tu abuelo?» «Isabela, esto es patético, y voy a asegurarme de que todos lo sepan». «¿Qué quieres decir?» «Ya hablé con tus jefes en la galería. Les conté toda la situación. No les gustó mucho saber que su empleada anda con un viejo. También hablé con algunos periodistas locales. Esta historia es jugosa. Joven artista en romance con anciano viudo. Seguro les interesará». Isabela palideció. «No te atreverías». «Ya lo hice. Dentro de poco todos en Sevilla conocerán esta vergüenza». Alejandro dio un paso adelante. Su voz salió baja, pero firme. «Déjala en paz». Diego lo miró con burla. «¿O qué? ¿Qué vas a qué hacer, viejo? ¿Pegarme? Adelante, inténtalo. Será la última cosa que hagas antes de que te metan en un asilo». «Diego, eres un cobarde», escupió Isabela. «Un hombre resentido y pequeño. Me das lástima. La que me dará lástima serás tú cuando pierdas tu trabajo y tu reputación por este error». Diego se alejó dejando amenazas en el aire. Isabela se derrumbó contra Alejandro sollozando. «Lo va a arruinar todo. Va a hacer público lo nuestro de la peor manera». Alejandro la sostuvo, pero su propio corazón se hundía. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? «Quizá debería irme», dijo con voz quebrada. «Quizá si yo desaparezco, tú podrás seguir con tu vida normal. Recuperar tu trabajo, tus amigos. Encontrar a alguien de tu edad que...» «No». Isabela se apartó para mirarlo. Sus ojos ardían. «No voy a perderte. No voy a dejar que ellos ganen. Pero están destruyendo tu vida. Tú eres mi vida ahora. No lo entiendes, ¿verdad? Antes de ti, yo solo existía. Pintaba, trabajaba, sonreía cuando debía. Pero estaba vacía. Tú me llenaste de algo real, de amor verdadero. No voy a renunciar a eso. Isabela, escúchame». Tomó su rostro entre sus manos. «No me importa lo que digan. No me importa perder el trabajo. No me importa que mi familia se enoje. Te elijo a ti, 1 y 1000 veces. Te elijo a ti».
Alejandro lloró. Lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro arrugado. Isabela las limpió con sus pulgares. «Pero yo te estoy lastimando», dijo él. «Solo por existir en tu vida te estoy lastimando. Me lastimarías más si te fueras». Se abrazaron en ese camino desierto mientras el mundo conspiraba contra ellos. Los días siguientes fueron un infierno. Diego cumplió su amenaza. Un periodista local publicó un artículo sobre ellos. No decía sus nombres completos, pero en un pueblo pequeño no hacía falta. Romance controversial en Sevilla. Joven de 25 años mantiene relación con hombre de 70. El artículo era cruel, insinuante. Sugería que Isabela buscaba herencia, que Alejandro estaba senil. Pintaba su amor como algo sucio, enfermo. Isabela perdió su trabajo en la galería. «No podemos tener a alguien con esa reputación representando nuestro espacio», le dijeron. Los padres de Isabela la llamaron exigiendo que volviera a casa, que terminara esa locura. Miguel llegó de Madrid furioso. Tuvo una pelea terrible con su padre. «Mira lo que has causado. Todos hablan de nosotros. La familia es el hazmerreír del pueblo». «Lo siento», fue todo lo que Alejandro pudo decir. «¿Lo sientes? Pues termina esto ahora. Dile a esa muchacha que se vaya, que encuentre a alguien de su edad. Y tú vuelve a vivir con dignidad, como mamá hubiera querido». «Tu madre quería que yo fuera feliz. Esto no es felicidad, esto es humillación». Miguel se fue dando un portazo. Alejandro se quedó solo en su casa, rodeado de silencio y culpa. Esa noche escribió una carta. No para Isabela, sino para sí mismo, intentando encontrar razones para seguir adelante, para no rendirse. «El amor no debería ser tan difícil», escribió. «No debería doler tanto. Pero quizá el amor verdadero siempre exige sacrificio. Quizá la pregunta no es si vale la pena el dolor, sino si estoy dispuesto a soportarlo por ella». Miró la carta, las palabras borrosas por las lágrimas. La respuesta era sí, 1000 veces sí. Los meses siguientes a la tormenta trajeron un cambio inesperado. El hijo de Alejandro, Antonio, había guardado la carta que Isabela le escribió. Una noche de invierno, solo en su apartamento de Madrid, la leyó nuevamente. Las palabras de la joven artista revelaban una madurez que no esperaba, un amor profundo que trascendía lo superficial. Isabela escribió sobre cómo su padre le había devuelto la fe en la bondad humana, cómo sus historias del pasado la inspiraban a crear arte con alma. Antonio cerró los ojos, recordando a su madre. Ella siempre decía que el amor verdadero era reconocible porque transformaba a las personas, las hacía mejores. Miró las fotografías de su padre de los últimos meses. Sonriente, vibrante, vivo de una manera que no había visto desde la muerte de su madre. La culpa lo invadió por haber sido tan duro. A la mañana siguiente, tomó el tren hacia Sevilla. Encontró a su padre en el olivar, junto a Isabela. Ella pintaba mientras Alejandro leía en voz alta un libro de poesía de Lorca. La escena era tan natural, tan llena de paz, que Antonio se detuvo antes de acercarse. Cuando finalmente caminó hacia ellos, Alejandro levantó la vista con sorpresa y temor. Antonio abrazó a su padre sin decir palabra. Después tomó las manos de Isabela y le agradeció por devolverle al hombre que conoció en su niñez, el hombre lleno de vida que creía perdido para siempre. Isabela lloró en silencio, apretando las manos del joven que había sido su mayor opositor. Alejandro observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, sintiendo cómo las cadenas finales de su corazón se rompían. La aceptación de Antonio abrió otras puertas. Los vecinos que antes murmuraban comenzaron a observar con más atención. Veían a Alejandro e Isabela caminar por las calles de Sevilla
tomados de la mano, visitando mercados, compartiendo tapas en pequeños bares. La autenticidad de su vínculo era innegable. No había pretensión ni falsedad, solo dos personas cuidándose mutuamente con ternura genuina. Doña Carmen, la vecina más crítica, se acercó un día. Había visto a Isabela ayudando a Alejandro con las compras pesadas, escuchándolo con atención cuando él contaba sus historias del pasado. La joven no mostraba impaciencia ni aburrimiento, sino fascinación real. Doña Carmen recordó a su propio esposo fallecido y comprendió que el amor no tiene calendario ni reglas fijas. Le ofreció a la pareja una disculpa tímida. El cambio social fue gradual pero constante. Diego, el joven que había perseguido a Isabela, finalmente se retiró. Comprendió que su amor por ella nunca fue correspondido y que la felicidad de Isabela estaba genuinamente ligada a Alejandro. En una conversación final en el parque de la Alameda, Diego le deseó lo mejor. Con las tormentas superadas, Alejandro e Isabela decidieron vivir plenamente. Dejaron de esconderse o de sentir vergüenza por lo que compartían. Alejandro renovó su casa con la ayuda de Isabela, llenándola de color y luz. Las paredes blancas se decoraron con los cuadros que ella pintaba, transformando el espacio en un refugio de creatividad y amor. La primera carta que Isabela le envió fue enmarcada en cristal. Alejandro la colgó en la sala principal de su casa, en el lugar más visible. Cada vez que la miraba, recordaba aquel día lluvioso cuando su corazón volvió a latir con fuerza. Esa carta representaba el renacimiento, la prueba de que nunca es tarde para sentir, para amar, para vivir intensamente. Isabela floreció como artista bajo esta nueva felicidad. Sus pinturas capturaban la esencia de Sevilla, los olivares, los atardeceres sobre el río Guadalquivir. Pero sobre todo, capturaban el amor maduro, el encuentro de dos almas en momentos distintos de la vida. Una tarde dorada de primavera, caminaron juntos hacia la costa. El mar Mediterráneo brillaba bajo el sol del atardecer. Las olas susurraban canciones antiguas contra la arena. Se sentaron en la orilla, contemplando el horizonte infinito, donde el cielo se fundía con el agua en tonos de naranja y púrpura. Alejandro tomó la mano de Isabela, sintiendo su calidez. «Eres el último regalo de mi vida, el más inesperado y el más hermoso». Isabela sonrió, apretando su mano con ternura. «Y tú eres la prueba de que el amor verdadero espera pacientemente, apareciendo justo cuando más lo necesitamos». El sol se hundió lentamente en el mar, pintando el cielo con colores imposibles. Alejandro e Isabela permanecieron abrazados mientras la noche descendía suavemente, sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso. El amor verdadero no conoce límites de edad ni tiempo. Supera los prejuicios sociales, las voces críticas, las dudas internas. Transforma la soledad en compañía, el vacío en plenitud. Alejandro e Isabela lo demostraron con cada día vivido juntos, recordando a todos que el corazón no envejece, que el amor puede florecer en cualquier estación de la vida. El atardecer finalmente cedió ante la noche estrellada. Alejandro e Isabela caminaron de regreso a casa tomados de la mano, sus siluetas dibujándose contra las luces distantes de Sevilla. Detrás de ellos, el mar continuaba su canto eterno, guardando el secreto de dos almas que se atrevieron a amar sin miedo.